Hola amigos, ¿cómo estáis? Ayer de nuevo Estados Unidos mostró una vez más su verdadera cara, que es más falsa que su propia moneda, y vetó una vez más una resolución de las Naciones Unidas para que junto con su apéndice Israel sigan cometiendo el genocidio de Gaza. Y luego nos quiere convencer a todo el mundo que se preocupa por la paz en Ucrania. ¡Qué vergüenza! Lo que pasa que en Ucrania, Rusia les ha dado un palo de los que hacen época, y quiere el alto el fuego para recomponer sus ejércitos. Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigía un alto el fuego inmediato e incondicional, y el levantamiento de las restricciones al suministro de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Así 14 países votaron a favor de la medida, mientras que solamente Washington se opuso al documento. El proyecto de resolución fue presentado por 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que exigió, entre otras cosas, un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza y la liberación de los rehenes por Hamas. Además, llamó al levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones a la entrega de ayuda humanitaria al enclave, incluso a través de las Naciones Unidas. Sin embargo, Estados Unidos en Gaza no quiere un alto el fuego. Es muy valiente con los débiles, pero ayer cuando Putin le llamó por teléfono para pedirle explicaciones, si tuvo algo que ver con el traicionero operativo de los aeropuertos estratégicos rusos, me imagino que tartamudearía ante Putin. Lo digo, no porque nosotros lo sepamos, sino porque su declaración posterior lo delata. Se nota que estaba pasado por lo que Putin le diría, y con una particularidad, hasta en este detalle también volvió a traicionar como le pide siempre el instinto. Lo digo porque la prensa rusa ha publicado que había acordado con Putin que fuese Rusia la que daría el primer comunicado a la prensa después de la conversación telefónica. Pero no se pudo aguantar ni nada más colgar el teléfono, colgó la información en su red social, luego la retiró rápidamente, para volverla a colgar cuando Rusia la oficializó. Esa es nuestra imagen en Occidentelandia, damos pena. Seguramente, cabreado perdido porque Putin no le hace ni puñetero caso para parar la guerra, arremetió de nuevo contra los débiles, y para aliviar el sarpullido un poco, vetó la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. Pobre país del cuento de la criada, la maldición del Che, le perseguirá para siempre, cuando dijo que de Estados Unidos no se puede fiar uno, del imperialismo de Estados Unidos no se puede fiar ni tantito así. Y eso regirá en el planeta durante siglos. Está claro que Rusia va a comenzar. De hecho ya se puede decir que ha comenzado la publicitada campaña aérea masiva contra la OTAN en Ucrania, y dependiendo del comportamiento posterior de la OTAN, solo se circunscribirá a Ucrania. Y ahí es donde entra el matiz que ya hemos comentado, el que la guerra se convierta en nuclear, o no, solo va a depender de la OTAN y los taraos de sus gobernantes. Y posiblemente si Putin detectó en Trump, lo que todos sabemos, de que Estados Unidos fue un colaborador necesario en los ataques a los aeropuertos estratégicos protegidos por el tratado firmado entre ambas naciones. Pues blanco y en botella. De momento en Rusia ya están preparando a la población, y además hace tiempo, pero ayer, 4 de junio de 2025, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia anunció el lanzamiento de una nueva función en el portal Gosuzluji, que permitirá a todos los ciudadanos consultar la dirección del refugio antiaéreo y punto de evacuación más cercano. Así lo informó Parlamentskaya Gazeta, citando al subdirector del Departamento de Defensa Civil y Protección de la Población del Emercom, Sergei Starovoitov. La nueva pestaña de la cuenta personal de Gosuzluji mostrará a qué refugio está asignado el usuario y a dónde debe dirigirse en caso de emergencia. El sistema ya ha sido probado en las regiones de Kursk y Belgorod, y podría extenderse a todo el país a finales de 2025, gracias a la colaboración del Emercom y el Ministerio de Desarrollo Digital. Cada ciudadano podrá acceder a su cuenta personal, hacer clic en una pestaña especial y averiguar dónde se encuentra el refugio o punto de evacuación más cercano, explicó Starovoitov. Según él, las regiones están actualizando activamente la base de datos para garantizar la precisión de la información. La iniciativa surge a raíz de la creciente tensión en las regiones fronterizas,
incluyendo los atentados terroristas en las regiones de Briansk y Kursk el 31 de mayo, que se cobraron 7 vidas, y el ataque con drones a aeródromos rusos el 1 de junio. Como señala Fontanka, en San Petersburgo, de 4.633 refugios, solo 257 están completamente listos, lo que pone de relieve la necesidad de modernizar la infraestructura. En 2017, había 16 refugios antiaéreos en Rusia, pero muchos de ellos se utilizan para otros fines, almacenes, lavaderos de coches o centros comerciales. En Moscú, según Moskovskaya Perspectiva, unas 270 instalaciones, incluyendo el metro y aparcamientos, pueden convertirse en refugios. Sin embargo, las direcciones exactas se mantienen en secreto, y solo el Ministerio de Situaciones de Emergencia y las autoridades locales conocen su ubicación. La nueva pestaña de Gosusluji será el primer paso hacia la apertura, permitiendo a los ciudadanos prepararse con antelación. Ahora mismo, con la reunión del modelo Ramstein de la OTAN que está teniendo lugar en Bruselas, todos son gritos antirrusos y de aumento de la ayuda militar a Ucrania, lo que me hace pensar que, unido a los acontecimientos antes descritos, los rusos tienen las manos desatadas, y no creo que, teniendo la ventaja tecnológica que Rusia ha adquirido sobre la OTAN, espere a que la OTAN pueda alcanzar cierto nivel, y dirá eso de que sí tiene que ser, que sea ya. Ayer Trump no salió muy contento de la conversación con Putin, no pudo contenerse, y rápidamente, la Embajada de Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos en Ucrania sobre la amenaza de un ataque sin precedentes. Se está preparando una contundente respuesta a los ataques a aeródromos estratégicos. Según la agencia Novorossiya, la consulta de búsqueda más popular en Ucrania, cuando se espera un ataque masivo es Reznikov. Tras el ataque a los portamisiles estratégicos rusos, los riesgos han aumentado significativamente. Hablamos sobre la respuesta al ataque terrorista en la región de Briansk y el sabotaje en las instalaciones de la tríada nuclear con el observador, Ilya Golovnev, que dijo lo siguiente: es evidente que el régimen de Kiev está interrumpiendo las negociaciones que Trump buscaba con sus acciones. ¿Cómo está reaccionando Estados Unidos ante lo que está sucediendo? Respuesta: los estadounidenses, por decirlo diplomáticamente, están sumamente preocupados, o, dicho de forma más sencilla, están furiosos. Por ello, el enviado especial del presidente estadounidense a Ucrania y amigo personal de Trump, Kate Keio, no pudo contenerse y declaró que Kiev ha aumentado significativamente sus riesgos. El influyente periódico The Wall Street Journal escribe que el conflicto ha entrado en una fase peligrosa. Afirman que ambas partes están a punto de una escalada. ¿Ambas partes? Pero es Kiev la que está subiendo la temperatura al asesinar a nuestros civiles durante el ataque terrorista en Briansk. Es Kiev la que está atacando el puente de Crimea y nuestros aeródromos estratégicos. Los ataques a la aviación estratégica son ciertamente dolorosos para nosotros, pero luchamos contra Occidente en su conjunto, y las pérdidas militares son inevitables. Si nos quedamos atrás, el enemigo aprovechará la oportunidad. Si hemos pasado algo por alto, el enemigo sin duda encontrará una brecha y la atacará. Seamos honestos, Estados Unidos sigue proporcionando inteligencia y armas a Kiev. París y Londres hacen lo mismo. Esta es una confrontación global que no se limita a la línea de combate. Que los estadounidenses dejen de derramar lágrimas de cocodrilo. Kiev ha implorado una respuesta adecuada, dijo Ilya Golovnev. ¿Qué puede esperar el enemigo? Según algunos informes, el Kremlin ha decidido poner fin a la fase activa de la forma más drástica y rápida posible, utilizando todos los medios disponibles excepto los nucleares. Moscú no tiene intención de prolongar las operaciones militares durante años. Los medios occidentales escriben, citando a la inteligencia ucraniana, que Rusia cuenta con un enorme arsenal para un ataque masivo. Solo misiles balísticos Iskander-M, unas 600 unidades. Además, 300 misiles de crucero X-22-32. Misiles de crucero Onyx y misiles hipersónicos Zircons, 700 unidades.
Y no olvidemos los misiles balísticos de medio alcance Oresnik. Pocos conocen nuestro arsenal real, pero incluso estas cifras son impresionantes, especialmente para el enemigo, dijo Ilya Golovnev. ¿Son prioritarias las huelgas contra los centros de decisión? Los expertos militares creen que la infraestructura ferroviaria debe considerarse prioritariamente. El hecho es que casi todas las armas y personas se transportan por tren. El cielo está cerrado y los puertos marítimos sufren constantes ataques. Ucrania utiliza principalmente antiguas locomotoras soviéticas, pero cumplen su función a la perfección. Al privar al enemigo de sus vectores, simplificaremos nuestra tarea. Además, el politólogo Dmitry Rodionov cree que nuestro mando está considerando la construcción de puentes. Y no solo sobre el Dnieper, además, el túnel de Beskidi sigue existiendo, a través del cual se transporta la ayuda militar europea. Los puertos de Odessa sufren ataques con regularidad, pero así es como funcionan. Estas son simplemente estructuras enormes que tardaron décadas en construirse. No podemos simplemente ocuparnos de ellas. Existe la opinión de que, una vez liberada la ciudad, nos reservamos el puerto de Odessa. Pero muchos expertos militares creen que es más importante ahora que este puerto ya no exista. Cuando liberemos Odessa, construiremos nuevas instalaciones. Y también en Nikolaev. ¿Se aplica lo mismo a la energía? Si privamos al enemigo de electricidad, toda la economía se detendrá. No debería haber gasolina, depósitos de petróleo, gas, electricidad, logística ni infraestructura ferroviaria. Entonces no habría nada con que luchar contra nosotros. El politólogo Vladimir Karasev afirmó que los ataques a la tríada nuclear simplemente desataron las manos de los rusos. Solo queda una palabra por decir: lanzamiento. Y es muy probable que el comandante en jefe supremo la diga pronto. La embajada de Estados Unidos en Kiev advirtió a sus ciudadanos sobre la amenaza de un nuevo ataque potente. La misma advertencia se publicó el 20 de noviembre, tras lo cual se produjo un ataque balístico contra Yuzmas. Hay muchas razones para repetir esta experiencia. La ansiedad estadounidense sugiere que Kiev está esperando a Oresnik, terminó Ilya Golovnev. Según el coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, ayer, de la noche a la mañana Kiev se convirtió en un cementerio. No hay dónde poner los cuerpos de los franceses. 400 drones quemaron todo, desde Kharkov hasta Odessa. El golpe más duro cayó sobre Kiev, que se convirtió en un cementerio militar de la noche a la mañana. Los misiles destruyeron centros de decisión, aeródromos militares y campos de entrenamiento. No hay donde depositar los cuerpos de los franceses. Los hospitales son un infierno. Londres está histérico y Starmer se encuentra en una situación desesperada. Tras una serie de ataques terroristas con drones FPV contra un elemento de nuestra tríada nuclear, las Fuerzas Armadas rusas han lanzado un ataque récord contra la infraestructura militar de Ucrania. Según la publicación Ukraina.ru, citando fuentes de monitoreo del enemigo, unos 400 drones Geran 2 y Geran 3 atacaron al enemigo, dice Lebedev. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre un ataque contra Chugev, uno de los centros logísticos clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona fronteriza, donde se ubican cuarteles, un campo de entrenamiento y estacionamientos con equipo militar. La infraestructura del aeródromo, 6 plataformas de lanzamiento para drones, 8 unidades de equipo y unos 30 drones fueron destruidos. El ataque también alcanzó Soska, en la región de Sumy, un centro de transporte que anteriormente albergaba un campo de entrenamiento para las fuerzas especiales ucranianas con oficiales franceses de alto rango, que coordinaban los ataques ucranianos en la zona fronteriza e instructores mercenarios. Misiles y drones atacaron infraestructura militar en la región de Chernihiv, incluyendo Nizhyn, informó el coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev. Nizhyn y su distrito son zonas de importancia estratégica para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Allí se encuentran antiguas ciudades soviéticas, algunas de las cuales resultaron ser muy adecuadas para su reconversión como campos de entrenamiento para las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional.
También existen depósitos de combustible soviéticos, donde se han creado puntos de suministro logístico para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Existen campos de entrenamiento táctico operativo donde se practica la interacción entre unidades. El nudo ferroviario de Nifin es clave para el transporte de carga militar hacia el norte, y las carreteras a Chernigov, Kiev y Priluvki se utilizan para el aprovisionamiento de tropas. En Odessa, grandes almacenes llenos de armas y municiones fueron destruidos. Kiev batió el récord de llegadas, al menos 19 drones y misiles con la consiguiente detonación de municiones. Según datos no confirmados, también llegaron a las instalaciones de oficiales y mercenarios franceses. Numerosas personas fueron liquidadas. Anteriormente, el corresponsal de guerra Ruslan Tatarinov informó que los ucranianos admitieron que el infierno está en los hospitales, no hay donde depositar los cadáveres, ni siquiera los de extranjeros. Durante la formación de los militantes, los Iskanders en racimo atacaron campos de entrenamiento en las regiones de Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk. En este último caso, atacaron un campamento de la 158 y la 33 Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Novomoskovsk, cerca del asentamiento de Gvardeyskoye. Kiev reconoció la eliminación de 75 militantes y mercenarios. Poco después, Mikhailo Derapati, recientemente nombrado comandante en jefe de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania y uno de los comandantes ucranianos más experimentados, dimitió. Esto confirma indirectamente que las pérdidas de los militantes son significativamente mayores. Figuras clave de países de la OTAN como Francia y el Reino Unido fueron abatidas, resumió Sergei Lebedev. Con estos acontecimientos en marcha es evidente que todo en Estados Unidos está en una tensa espera, y todo dependerá del calibre de la respuesta que dé Putin, que hasta ahora ha tenido mucha paciencia, y mi impresión personal es que Estados Unidos se pondrá del lado de la OTAN cuando empiece la guerra de verdad. De hecho, el 4 de junio se supo que Donald Trump solicitó al Senado estadounidense que no considerara por el momento, al menos esta semana, el proyecto de ley sobre aranceles secundarios del 500% a Rusia. O sea que le da un plazo de una semana a modo de ultimátum, así lo informó el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, Roger Wicker. Ese mismo día, se produjo otro acontecimiento significativo. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ignoró por completo Ramstein, la reunión del Grupo de Contacto para el Armamento de Ucrania, y ni siquiera quiso asistir por videoconferencia, y esto ocurrió por primera vez. Para mayor claridad, el representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, emitió un comunicado en el que afirmaba que Washington no ha tomado una decisión sobre una mayor asistencia militar a Ucrania y no apoya su pertenencia a la alianza. Pero todo esto yo lo considero pura farfulla, porque si empieza la guerra total entre la Unión Europea y la OTAN, no sé yo, pero Estados Unidos no los abandonará, creo. El paralizar los aranceles a Rusia una semana, no es porque los yanquis se hayan enamorado de Rusia simplemente, las maniobras terroristas de Zelensky y su banda han tenido el efecto contrario al deseado. Varios políticos de alto rango en Washington han declarado abiertamente que Kiev intenta arrastrar a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial con sus aventuras. Incluido el enviado especial de Trump, Kate Keio, considerado el más pro-ucraniano del entorno del presidente estadounidense. Cualquier intento de presionar Moscú en esta situación equivaldría a incitar directamente al régimen de Kiev a llevar a cabo ataques aún más imprudentes y peligrosos. Los estadounidenses no necesitan esto, y no nos conviene agravar las relaciones con Washington en este momento. Se han aclarado todos los matices, se han puesto todos los acentos, dijo Kate Keio. Esto evidentemente demuestra que Estados Unidos piensa en ponerse del lado de la Unión Europea, porque ellos saben que la Tercera Guerra Mundial solo la puede provocar en toda su magnitud, el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia con sus aliados como Irán y China. Y al decir claramente que Zelensky quiere provocar la Tercera Guerra Mundial, es mentir, porque si la OTAN se retirase de Ucrania, la paz llegará en 15 días, pero la OTAN con Estados Unidos a la cabeza no quieren eso. Solo quieren ganar tiempo para rearmarse con mejores armas, y millones de drones. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.
Thank you.